Vicini. Podría hacer un intro de todo lo que has hecho en iMachinery, en Pila S.A., en Globant, pero quiero que seas tú quien se presente el día de hoy. Genial. Gracias primero a todos los que se unieron por permitirme charlar con ustedes este ratito. La verdad que honradísima de estar acá con tantos emprendedores y que vengan con ese ánimo de que aprendamos entre todos, porque eso es algo que ya de entrada les voy a decir. No tengo yo las respuestas a todo, espero poder ayudarlos y recibir colaboración de ustedes también como para que trabajemos esto juntos. Soy Emi y me parece súper representativo estas 3 empresas que están acá para contar brevemente de mi experiencia. Arranqué en una multinacional, arranqué en una empresa muy, muy grande. Fui pasando por distintos trabajos, fui a empresas tal vez un poco más tradicionales, fui a empresas muy pequeñas, muy mentalidad startup, muy en crecimiento, y hoy en día tengo el honor y el placer de estar trabajando en Cadre, de la cual soy co-founder y participo hoy como HR Manager. Pero sí, toda mi trayectoria fue dentro de lo que es HR y específicamente también dentro de lo que es tecnología, así que espero poder compartir un poco de todos estos distintos aprendizajes con ustedes hoy. Así que gracias a David, a Jaime, a Safe Startup Latam por el acompañamiento para que esto sea posible hoy. La verdad que ya se los dije, pero se los vuelvo a repetir, impecable la organización, así que muchas, muchas gracias. Gracias, Emi. Emi está siendo muy modesta, ha tenido experiencia desde empresas pequeñas hasta empresas muy grandes, así que sé que varios de los que están aquí se van a sentir identificados o van a tener algún dolor que ella seguramente va a poder resolver. Pero Emi tiene más de 10 años de experiencia en recruiting, análisis de recursos humanos, siempre en el ámbito de la tecnología y bueno, su rol siempre ha sido colaborar estrechamente con managers, fundadores y cumpliendo su principal misión, que es facilitar a todas las startups como la de Douglas a identificar y contratar el talento tecnológico de primer nivel. Así que sin más, Emi, démosle lo que vinimos a aprender el día de hoy. Bárbaro. Vamos a compartir la presentación. Ahora se viene el momento en el que están todos viendo la pantalla, se ve bien. ¿Me escuchan? Siempre falta esa validación. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Ya sí, perfecto. Gracias, gracias. Bueno, repito, la idea de hoy es poder hablar un poquito acerca de esto, de la gestión de los talentos en startups y cómo construir equipos de alto rendimiento. Vuelvo a comentar un poquito acerca de mí. Como les decía recién, soy co-founder y HR Manager en Cadre. Nosotros somos una agencia de reclutamiento que ofrece servicios a distintas startups para armar sus equipos de tecnología. Actualmente nuestro foco está puesto en ayudar sobre todo en empresas extranjeras a focalizar sus talentos en la TAM. Así que eso es parte de lo que hacemos en Cadre como nuestro servicio. Como bien mencionaba David, ya hace 10 años que trabajo dentro de lo que es recruiting y dentro de lo que es HR. Arranqué mi camino siendo recruiter y a medida que fui avanzando fui haciendo un poquito más de carrera dentro de recursos humanos en general, analista, capital humano, empezar a ver qué más se podía hacer, cómo se podían gestionar también los talentos que se sumaban a las empresas. Tengo un pasado oscuro, soy licenciada en psicología, estuve cerca de 4 años ejerciendo la clínica. Si quieren ir a verlo a mi LinkedIn ya lo saqué, porque sostengo que hay que mantener información como de lo más actual dentro de nuestros perfiles, así que no me van a encontrar como psicóloga en LinkedIn, pero sí me dediqué mucho tiempo a hacer clínica también, psicoanálisis freudiano. Me sentía muy sola en la clínica y necesitaba este encuentro por ahí con lo que me dio el mundo de las startups y el mundo del reclutamiento y de HR, así que sumamente contenta de este cambio profesional. Soy mamá de Elio,
Elio tiene 2 años como cadre, así que fue un emprendimiento a la par, empezamos juntos. Y en el poquitísimo tiempo que me queda hoy en día entre todas estas cosas, me gusta mucho la fotografía, disfruto mucho de eso. Espero en algún momento poder retomarlo un poquito más. Esto un poco sobre mí, para empezar a contarles un poco acerca de el armado de los equipos. Y voy a hacer un full disclosure ahora y voy a dejar algo en claro que me van a escuchar muchísimo decir a lo largo de esta charla, que me ha pasado ya en charlas anteriores. Y esta es una de las preguntas que encontré en el formulario que me mandaron David y Jaime sobre los inscriptos, y había una pregunta que me llamó muchísimo la atención y que era esta: ¿qué define el alto rendimiento en los equipos? Y van a sentir mucho esto de depende. Teóricamente tal vez podemos definir el alto rendimiento como, bueno, esto, lograr ciertos resultados, ser eficientes en ese logro de resultados y a su vez ser constantes también en los resultados que damos. Pero sí hay algo también que se va viendo en distintas empresas y en distintos equipos, y esto es algo que me pasó a lo largo de todos estos cambios laborales, es que un alto rendimiento no va a ser lo mismo para una multinacional que para una startup de 10, 20, 50 empleados. Entonces, no vamos a hablar de para hacer o para formar un equipo de alto rendimiento tengo que sí o sí hacer esto o aquello, sino que mi idea hoy en día es que podamos pensar en qué situación nos encontramos y que entendamos cómo podemos definir nosotros mismos también qué implica para nosotros este alto rendimiento en los equipos. ¿Hay alguno que, además de Douglas, que ya nos comentó, hay alguno de ustedes que esté actualmente en momentos de contratación, que esté haciendo hiring, que esté pensando proyectando para el año que viene? ¿Ahí alguien levantó la mano? A ver, por aquí, Meblock Real Estate. Si quieres abrir tu micrófono y contarnos qué tienen, qué planes tienen y cómo te llamas. Creo que no te estamos escuchando. Si quieres, coméntalo por el chat. Pero una de las cosas que pienso y que seguramente nos va a ir pasando a lo largo que vayamos hablando es que por más que todos nosotros estamos a lo mejor en alguna startup o tratando de armar estos equipos, estoy segura de que todos vamos a definir el rendimiento que esperamos de una forma distinta. Hoy en día, para una startup, este alto rendimiento puede ser que todas las personas que se sumen tengan una flexibilidad que me permita a mí asignar distintas tareas y que todos puedan ir respondiendo a esos cambios de objetivos que vamos a ir teniendo a lo largo del próximo año. Y a lo mejor para una multinacional o para una empresa muy grande, alto rendimiento va a ser que las personas respondan siempre a una misma orden, o a una misma asignación, o a una misma bajada de objetivos, respondiendo con una forma numérica y llegando a ciertas métricas, y a lo mejor no es lo mismo que yo espero de un equipo de una startup. Ahí creo que te vemos y te escuchamos. Ya me escuchan. Ahí está. Sí, sí ahí okay. va. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Juan Vélez, Muy soy bien. de Medellín. Muy contento de estar acá con toda la intención de aprender justamente sobre todo este tema de equipos de alto valor. A ver, les cuento un poquito sobre lo que hacemos. Nosotros nos definimos como un taller de arquitectura que revoluciona la forma en la que el real estate presenta sus proyectos sobre planos. Estamos vinculando realidad virtual, inteligencia artificial, blockchain y fotorrealismo para generar una experiencia tipo videojuego
en la que el usuario puede hacer un recorrido, digamos, más inmersivo, dado que el sector inmobiliario lleva 24 años vendiendo sus proyectos con fotos, videos y maquetas. Entonces ya es algo muy monótono y pues bueno, en sí soy desarrollador de videojuegos. Todo esto empezó pues justamente como una idea. Ahorita somos 17 personas dentro del proyecto. No ha sido fácil porque la parte de equipo es un poco compleja. Cada quien tiene un mundo y uno como, bueno, en mi caso me estoy formando como CEO, tiene que entenderlos a todos y es algo que a veces cuesta mucho porque hay muchas ganas, pero es como ese caballo en el que uno va soltando y apretando al mismo tiempo para que no se descarrilen las cosas en cualquier momento. Y bueno, me parece sumamente valiosa esta reunión y muchísimas gracias por la invitación. Súper bienvenido, Juan. Ahorita estaremos charlando más acerca de esos retos que seguramente estás teniendo. Y ya de entrada que te haya sumado, ya habla un montón del tipo de liderazgo que querés tener y creo que eso es recontra mil valorable para seguir avanzando en este camino hacia el CEO. Así que gracias por sumarte y por compartir también. Espero que terminemos y podamos responder un montón de estas preguntas. Listo, estás definiendo las características de los equipos de alto rendimiento dependiendo de cada tipo y momento de las compañías. Exactamente. Por eso quería arrancar con esto y quería establecer las bases para decir, vamos a hablar siempre va a depender mucho de en qué lugar estemos, qué tipo de empresa tenemos, qué tipo de empresa queremos construir, qué tipo de equipos queremos construir. No va a haber una fórmula secreta, sí tenemos que tratar de pensar cómo vamos a armar esto y es gran parte de lo que queríamos charlar hoy en esta presentación. A mí soy una persona muy optimista, entonces siempre me gusta arrancar por lo positivo, el por qué necesitamos un equipo. Muchos de nosotros arrancamos siendo a lo mejor equipos chicos y estamos en una startup. Arrancó el founding team, el equipo fundador, con algunos primeros empleados, y llega un momento en el que nos damos cuenta que necesitamos algo más, que necesitamos ampliar nuestro equipo de trabajo, nuestra fuerza de trabajo. Y esto implica siempre sumar una experiencia técnica, sumar distintas skills que van a complementar lo que nosotros venimos haciendo, porque obviamente, como les mencionaba antes, yo vengo del palo de HR y hoy en día estoy haciendo muchas más tareas de otras áreas que mismo de HR. A lo mejor estoy haciendo desde marketing hasta ventas, manejarme en negocios, y en el momento en el que uno empieza a crecer, obviamente empieza a sumar estas habilidades técnicas gracias a la suma de otros talentos que hacen que tenga alguien mucho más especializado para poder abarcar otro tipo de desafíos. Lo que me lleva también a la segunda parte, que es la gestión del tiempo. Y de vuelta, todos los que estamos dentro de una startup sabemos que tenemos un límite de lo que podemos hacer en un día, de lo que nos da la capacidad para hacer en un corto plazo de tiempo. Entonces, sumar gente al equipo nos permite esto, expandirnos hacia más operaciones, poder tomar más caudal de trabajo y obviamente no perder oportunidades que son recontra valiosas para nosotros que estamos arrancando en una startup. Y hay algo que yo trato de mencionar siempre porque me parece que se está dando últimamente, que hace años atrás no se escuchaba tanto, y calculo que todos podemos coincidir en esto, en que hoy también gran parte de lo que pasa cuando ampliamos los equipos es buscar este apoyo emocional. Es buscar a alguien que no solamente tenga una expertise técnica o tenga cierta seniority en una tecnología, sino que me ayude a mí a tomar decisiones, que yo pueda compartir responsabilidades con esa persona y que me acompañe a seguir creciendo, que me dé distintos puntos de vista, que me dé
otra mirada más creativa, que venga con otra experiencia, que venga con otra historia por detrás. Y mucho de esto también, mucho de este apoyo emocional lo encontramos en esto que se habla mucho ahora, que es el fit cultural también de los equipos que vamos a ir sumando, ¿no? De decir, bueno, gran parte de estos cambios de cómo se pensaba antes, los altos rendimientos de los equipos a cómo se piensan ahora, estoy segura de que muchas veces han pensado, prefiero conseguir un talento que tenga a lo mejor menos seniority, pero que yo quiera trabajar con esa persona, antes que el mejor seniority técnico que me rompa el resto del equipo, que no pueda comunicarse, que no sea una persona fácil para generar un espacio de dudas o de consultas y demás. Y creo que empezar a pensar en estas cosas también nos ayuda a pensar qué tipo de equipos vamos a querer armar y qué tipos de equipos queremos formar. Vi ahí algunas manitos, así que me alienta mucho saber que estamos todos en esta sintonía también de pensar en este apoyo que necesitamos por parte del equipo, ¿no? Esa definición que le estás dando a equipos de alto rendimiento, sumar expertise técnica, gestión del tiempo, una vez como emprendedor, claro, hace todo, ¿no? Al principio no tiene que ser todero, el pulpo, el CEO, el pulpo, pero al final no se da cuenta uno que eso le está quitando tiempo para hacer cosas de valor, generar más ingresos, traer más clientes, me demoro contratando 30, 40, 50 días y nada que consigo el rol. Y claro, al final, ese apoyo emocional. Me gustan mucho esas tres definiciones. Me alegro que tenga ese impacto, porque creo que si leemos información de hace un par de años de cómo se manejaban las empresas o cómo se pensaba la estructura de una empresa, vamos a ver que se hablaba mucho por ahí de esto, de lo técnico, de una jerarquía, de un organigrama, y hoy en día estamos buscando más alguien que comparta un ideal, que comparta lo que queremos hacer, que nos apoye, que nos dé otro tipo de sostén. Y creo que está virando también la definición de lo que pensamos, o quiero creer que está virando también la definición de lo que pensamos frente a los equipos de alto impacto. Y ahora viene la parte de los desafíos que nos vamos encontrando y que esto también, gracias por sumarse al formulario después para dar un poco de feedback de esto, porque me interesa muchísimo saber en qué situación también nos encontramos. Estas son algunas de las cosas que detectamos nosotros desde Cadre hoy en día y me encantaría saber qué opinan ustedes también de esto. Creo que uno de los principales desafíos que encontramos a la hora de armar los equipos es justamente el tiempo que hay que destinar a una contratación en el medio de otras tareas más estratégicas que estamos teniendo si cumplimos roles de fundadores, de managers o de CEOs de empresas. Sabemos que el tiempo es muy valioso, como decía recién David, que necesitamos atraer nuevos clientes, pero a la vez si atraemos nuevos clientes necesitamos más equipo que pueda tomar ese caudal de laburo y entonces necesitamos tomarnos un tiempo para hacer la selección y demás. Nosotros estimamos por métricas que llevamos en el equipo que hoy en día una contratación de un perfil tecnológico senior puede llevar un aproximado de entre 35 y 41 días para poder cubrir esa posición. Es un montón de tiempo. Y esto nos lleva a que muchas veces también otro de los problemas que nos encontramos cuando nos falta tiempo es que saltamos partes en los procesos. A veces no están, a veces no tenemos procesos definidos de cómo vamos a incorporar ese talento a nuestras empresas. Y hay veces que por una cuestión de agilizar tiempos, entre comillas, empezamos a saltar pasos en estos procesos, lo que hace que después no podamos ni tomar decisiones que estén validadas realmente por pasos que hemos seguido y que nos lleve a correr riesgos mucho más altos. Se estima que
hay un 30% de costo, al menos un 30%, de una mala contratación. Es decir, que una mala contratación implica un 30% de pérdida de esas ganancias que este talento contratado me podría dar. Entonces, es un montón. Y esto es una métrica bastante desactualizada, si no me equivoco era del 2021, pero implica que saltarnos pasos o hacer una mala contratación y que esa persona ingrese, pase un tiempo, se vaya, yo retome el proceso y demás, tiene un impacto directamente económico en nuestras empresas, así que es sumamente alto. Ni hablar que, obviamente, si somos una startup, si estamos en crecimiento, si estamos levantando capital, nuestro presupuesto siempre va a estar muy acotado, siempre vamos a tener limitaciones que o nos llevan a tomar decisiones forzadas o nos llevan a tomar malas decisiones. Entonces, es un punto a considerar porque también tenemos un mercado, nosotros esto lo planteamos más que nada para empresas que están en Estados Unidos, ¿no? Donde el mercado es mucho más competitivo y hay muchas startups también allí que están en sus etapas iniciales, entonces están compitiendo con grandes monstruos que tienen otro tipo de recursos, otro tipo de estructuras, y estos son como los 3 puntos principales que nosotros detectamos en la construcción de los equipos. ¿Se sienten identificados con alguno de estos? ¿Tienen alguno otro que ustedes dicen, sí, pero este me duele mucho más? Yo te aportaría uno, que a veces uno no sabe quién contratar. No sabe por dónde arrancar a buscar el rol. Ahí Juan tiene una pregunta. Bueno, la situación más compleja que estamos viendo nosotros es porque, a ver, estamos, como lo mencioné anteriormente, combinando 4 tecnologías y casi todo el equipo es desarrollador. Sin embargo, nosotros cada uno programa en cosas diferentes. En mi caso particular, yo programo en Unreal, hay científicos de datos, hay programadores de blockchain y no sabemos ninguno de la tecnología que tiene el otro. Entonces, hacer como esa unidad para que todo quede en una misma parte ha sido lo más complejo que hemos tenido que enfrentar. ¿Y cómo lo están resolviendo ahora? Bueno, lo más sencillo es por consumos de APIs de otras tecnologías y la implementamos toda en una sola parte. Sin embargo, indiscutiblemente cada uno ha tenido que aprender cosas de los otros departamentos porque, aunque somos programadores, a veces parece que no habláramos ni siquiera el mismo idioma porque no sabemos cómo funcionan, bueno, no sabíamos cómo funcionaban bien las cosas y es justamente lo que miraban en el punto 1, definir esas tareas, quién va a ser el encargado, quién va a ser el líder del equipo, quién va a ser el CTO y cómo se van a complementar todos con cosas que apenas estamos mirando cómo terminar de implementar, pues es como el reto más grande. Los otros también todos los tenemos, pero yo diría que ese cuarto sí es como la forma en que consolidamos ese equipo a una sola labor. Gracias, Juan, por el aporte. Yo eso siempre lo englobo dentro del proceso. Para mí, y esta es una pregunta que hice en una de las charlas sobre este tema, es ¿cuántos de nosotros founders o de nosotros CEOs tenemos hecha nuestra job description? Tenemos hecha nuestra descripción de rol. ¿Cuántos de nosotros tenemos documentado lo que hacemos? Entonces, para mí, cuando yo hablo de la falta de procesos, hablo de todos estos procesos en general, de poder detallar desde quiénes formamos parte de los equipos, quiénes estamos, qué hacemos, qué rol cumplimos, qué tareas llevamos, cuáles son nuestras responsabilidades, cuál va a ser el alcance de nuestro rol. Porque efectivamente, como bien lo decías, al no tener estos roles definidos o estos procesos claros de
hasta mismo cómo nos vamos a vincular entre nosotros, cómo vamos a dar transparencia de las actividades que estamos haciendo, de las tareas que estamos cumpliendo, va a ser muy difícil y cada vez va a ser más complejo ir sumando más gente al equipo. Primero porque una de las cosas que nos puede pasar es que eventualmente nos demos cuenta que a lo mejor muchas personas estamos haciendo lo mismo y podríamos haber optimizado un rol, o que estamos yendo a lo mejor con los roles o con las tecnologías o con las asignaciones para lados distintos y estamos tratando como de cubrir distintos frentes y no estamos organizados. Por eso siempre nosotros cuando arrancamos un proceso de contratación, de recruiting, de selección de personal, hablamos siempre de decir, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Quiénes están en el equipo? ¿Qué hacen? ¿Cómo son? ¿Tenemos definidos estos roles? ¿Sabemos qué hace cada uno? ¿A dónde quieren ir? ¿Qué es lo que quieren lograr con este rol que se va a sumar? Y es real que después estoy convencida que todo se puede ir, quiero decir, acomodando. Todo después uno puede ir dándole también una forma, pero el impacto a nivel costos, a nivel tiempo, siempre va a ser más grande. Entonces, es preferible organizarse desde las bases, y sé que muchas veces parece re loco, lo hemos hecho nosotros también desde CADRE, decir, bueno, los founders, claro, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué responsabilidades tenemos? Y creo que eso es muy importante como para empezar a pensar después lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué expertise técnica me falta? ¿Quién tengo que sumar? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a estas tareas y cuánto tiempo tendría que dedicar a otras? ¿Y quién me va a ayudar en esta toma de decisiones que después me lleve a seguir creciendo? Emi, yo veo estos desafíos que nos estás presentando y lo que nos acabas de comentar acerca de definir los roles, los procesos. Yo soy un emprendedor, un startupero, yo digo, uy, todo lo que hay que estructurar, como que mi mente empieza a dar muchísimas vueltas por dónde empezar. Sin embargo, creo que de las veces que hemos conversado y hemos conversado con CADRE, a mí me gusta mucho el concepto que ustedes manejan de el MVP. Las contrataciones son como hacer un producto de tecnología. Exacto, ¿no? exactamente. Creo que ya vamos a aprender de eso. Vamos hacia allá. Esto es algo que venimos nosotros, creo que el hecho de que mi co-founder sea también del palo técnico, que sea desarrollador hace tanto tiempo, y yo estar metida tanto también en lo que es el mundo tecnológico, hace que hablemos mucho en estas terminologías de producto o de tecnología, que creo que se aplican a todo. No quiero que se malentienda, no estoy tratando a los talentos de productos o de cosas, pero sí creo que cómo pensamos y cómo nos organizamos es muy importante y es muy valioso pensar en esto como un MVP. Yo acá puse una definición muy básica de este MVP, pero quiero que la empecemos a desglosar y a ver si puedo transmitir esta idea. Nosotros cuando hablamos de producto hablamos de tener las características suficientes para poder satisfacer a los primeros clientes, a los clientes iniciales, y que nos retroalimente para cómo vamos a seguir con nuestro producto o cómo vamos a seguir avanzando en la elaboración de este producto. Y sabemos que si nosotros, que esto es como el one-on-one, si queremos meterle muchos features a nuestro producto y queremos hacer un montón de cosas y abarcar un montón de problemas y tratar de dar un montón de soluciones, lo más probable es que aumentemos el costo de ese producto, que aumentemos los riesgos de que eso no funcione, porque a lo mejor tratamos o hicimos suposiciones que no estaban validadas, o a lo mejor tratamos de encarar temas que todavía no eran una prioridad y que a lo mejor nuestros clientes no necesitaban. Entonces, a mí me sirve mucho hablar con nuestros clientes desde este punto de vista de producto, de decir, ok, pensemos nuestras contrataciones, nuestros hires, nuestras primeras partes de los equipos, como si fueran nuestro MVP. Pensar en dos cosas. En un proceso que tiene que ser iterativo, en un proceso en el que yo tengo que ir probando de a poco y hacer pequeñas partes
validarlas y volver, y de ahí agarrar ese feedback y salir otra vez. Y también acá le pongo un candidato con pocas features, un candidato que si yo voy a tomar mis primeros hires y si voy a sumar gente al equipo, tengo que priorizar también un rol o una necesidad que quiero empezar a cubrir y no envolverme en las múltiples demandas que obviamente tenemos nosotros dentro de una startup o las múltiples necesidades que podemos llegar a tener, porque si no estamos buscando también otra persona como nosotros, ¿no? Estamos buscando a alguien que sea otro pulpo y que va a ser más difícil de encontrar, más costoso también de encontrar. Entonces, pienso en esto, pienso en hacer procesos iterativos y en que nuestros candidatos también sean candidatos que estén pensados a nivel de necesidades de nuestro servicio, de nuestro producto, de lo que nosotros estemos desarrollando y a nivel de las urgencias que vamos teniendo. Me pareció que la mejor forma de contarles un poco más esto era con un caso de éxito, con un caso que tuvimos nosotros dentro de Cadre, y creo que fue re significativo de todo esto que les estoy contando, de pensar los equipos de alto rendimiento paso a paso, y de pensar también que el alto rendimiento para esta startup que les voy a contar implicaba este trabajito. Nosotros empezamos a trabajar con este cliente que viene del palo de Sportec. Venía trabajando hace mucho tiempo, hace cerca de 4 años con una software factory, tenía un equipo totalmente terciarizado, y acude a nosotros para empezar a hacer una contratación de sus colaboradores in-house. Estamos hablando de que por una cuestión de crecimiento se decidió en su momento delegar la responsabilidad del producto a una empresa terciarizada. A medida que empieza a evolucionar el producto, se encuentra la necesidad de volver a tener ese ownership de lo que se estaba haciendo y de volver a tener la disponibilidad del producto in-house. Cuando arrancamos a hablar, empezamos ya por la base, por decir, ok, ¿cuáles son los tiempos que vamos a manejar? Como les comentaba antes, nosotros sabemos que al menos teníamos 35 días para cubrir esta posición, lo que implicaba que si un contrato con esta software factory se terminaba en tal mes, había que empezar el proceso con tanta anticipación, teniendo en cuenta que tenía que quedarnos un plazo de overlap, de que estas personas, tanto de los candidatos in-house como de los candidatos que venían de la software factory, pudieran solaparse y pudieran trabajar en conjunto. Sabíamos que había que reducir los requerimientos. Cuando arrancamos a hablar y empezamos a relevar el caso, necesitábamos un desarrollador React Native que hiciera QA, que supiera de la experiencia del usuario, que tuviera un poco de experiencia con eso, que supiera cómo optimizar las herramientas de App Store para que la aplicación saliera primera en las tiendas, que pudiera vincularse con el equipo web y trabajar con el tech lead, y fue como, ok, estamos pidiéndole a un solo candidato, que fuera una software factory, lo cual no iba a ser factible, iba a ser muy, muy difícil que eso se pudiera hacer. Entonces, acá empieza esto de pensar, ok, ¿cuál es mi prioridad? Mi prioridad es recuperar mi producto. Somos todos los que solicitamos candidatos con varias features. Muchas veces por desconocimiento, muchas veces por necesidad. Necesito un candidato que sepa esto, pero también de esto. Y después se da uno cuenta conversando que esto es toda una empresa. Exacto. Y que podemos llegar a cubrir todos esos roles, pero tiene que ser algo iterativo, tiene que ser algo paulatino. Yo no puedo pasar o en este caso por lo menos, no podíamos pasar de una software factory que tenía otro nivel de estructura, otro nivel de soporte, porque había obviamente muchos roles involucrados, a traer a una persona que hiciera todo eso. Iba a ser imposible o muy costoso o nos iba a llevar mucho tiempo. Entonces, el planteo fue, ok, necesitamos todos estos roles, pero el más urgente
era el rol del desarrollador mobile, que nos trajera de vuelta el producto in-house. Y dependiendo de cómo resultara eso, podíamos llegar a iterar y a sumar al resto del equipo. Teníamos también todo la cuestión presupuestaria de salarios, que obviamente después de muchos años trabajando con una empresa tercerizada, el presupuesto era menor, había que hacer una contratación directa. Empezamos a evaluar la posibilidad de arrancar con una contratación part-time, porque íbamos a sumar un perfil senior, entonces queríamos, ok, si vamos a sumar a alguien bien senior, es preferible pagar un salario senior y a lo mejor optimizar eso en un tiempo part-time. Y obviamente llevamos esta contratación a la TAM, donde el mercado era mucho más apto también para estos cambios, ¿no? Qué interesante. Emi, si puedes resumiendo un poco lo que hemos estado aprendiendo, me gustó el concepto que hablaste de que tus primeros hires sean como un MVP, le quieres poner muchos features, que es justo lo que estabas diciendo, que sea QA, que sea frontend, que sea backend, hay que priorizar. ¿Qué es lo más importante que necesita en este momento mi empresa? Ok, es backend o es tal, y después empezar a optimizar, ¿no? Puede ser una persona más senior pero part-time, o puedo encontrar alternativas. Y hay algo que también hablamos todos, es un roadmap, ¿no? De decir, bueno, para el hiring también vamos a tener un roadmap. Entonces nosotros planteamos que después de esta contratación íbamos a sumar los otros perfiles que el cliente necesitaba, los terminamos sumando, terminamos contratando después a 3 perfiles más, que llevó mucho menos tiempo la contratación porque ya conocíamos, ya habíamos armado un proceso de cómo íbamos a evaluar qué feedback necesitábamos del cliente, cómo iban a ser las entrevistas técnicas. Todo esto que habíamos armado con la primera contratación, que fue exitosa, nos permitió que los 30 días que nos llevó la primera contratación se resultaran después en 3 contrataciones en 18 días. Entonces, era llevar un poco más de tiempo al principio en el armado de un proceso, de cómo íbamos a sumar la primera persona al menos, y si eso resultaba, poder replicarlo después a otra escala, porque era mucha más gente, pero también a otra velocidad. Y creo que esto es algo que lo deben ver ustedes también en su producto y es algo que tranquilamente podemos hacer también dentro de lo que es la contratación o de lo que es el armado de estos procesos de reclutamiento. Una de las cosas y perdón que esto quedó en inglés, ahí creo que Douglas está levantando la mano. Si quieres terminar la idea y ya le damos la palabra a Douglas. Douglas, ¿es de la anterior slide? Si gustan ahora la pregunta y la pueden contestar después. Listo. Si es sobre la slide anterior, yo tengo una consulta, sé que puede ser un poco subjetivo responderlo, pero usualmente, ¿cómo está constituido un equipo de tecnología? De un equipo de una startup que ustedes puedan considerar pequeña, mediana, cuáles son los roles que son compatibles, que pueden hacer más de una tarea a la vez, o cuáles pues definitivamente, como decía Emilia, no es que va a haber alguien que haga desarrollo de producto, calidad, React Native y de por sí backend, frontend, pero sí cuáles son los roles que pudieran contratarse priorizando las cosas más importantes para funcionar o tener un equipo que avance y pueda desarrollar y pueda iterar y pueda ir lanzando soluciones. Gracias, Douglas. Amo la respuesta de David en el chat, depende. Pero una de las cosas que por ahí fuimos aprendiendo también a lo largo de vincularnos con distintas startups que están en esto, en crecimiento, y que, bueno, ¿quién va a ser mi primer hire? Para mí, la pregunta es siempre, ¿cuál es tu dolor más grande? ¿Y qué podés resolver con las herramientas que tenés? ¿A qué voy? Si hoy mi dolor más grande es el desarrollo, pero a lo mejor por el tipo de producto que estoy desarrollando puedo utilizar alguna herramienta, no sé, no code, bueno, puedo utilizar esa herramienta porque en realidad lo que yo necesito es una figura de marketing que salga y que me venda este pequeño producto que yo pude armar con una herramienta no code
y validar que voy a tener usuarios. Bueno, genial. Ahora, si yo soy un perfil técnico como founder y tengo la expertise del desarrollo, y en realidad lo que no quiero hacer, lo que no me sale, lo que no encuentro la forma, o sea, tengo un producto recontra mil robusto, pero no estoy llegando a ningún lado y yo sé que estoy cubriendo una necesidad de mercado, claramente me está faltando un perfil de ventas. Entonces, siento que depende, pero sí hay que ser también, hay que tomarse ese momento de decir, ok, ¿qué roles tengo? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y a dónde quiero llegar también? Para saber quién va a ser mi primera contratación y cómo voy a armar ese roadmap del producto. Y me hiciste acordar de algo que pasó también en este caso. Nosotros, fíjate que teniendo una software factory, vos ya tenés como el equipo ideal armado, ¿no? Que son los desarrolladores, un QA, alguien que te haga UX, alguien que te haga de Scrum Master. Vas teniendo como todas estas figuras que te organizan el proyecto. Para nosotros, en este caso, lo principal era que la persona que estuviera a cargo de la aplicación estuviera in-house. O sea, la persona que tuviera el conocimiento de mobile estuviera adentro y se pudiera tomar todo el código que se había delegado en la Software Factory y traerlo in-house. ¿Queríamos evitar bugs? Obviamente. Necesitábamos después alguien que nos ayudara con eso. ¿Necesitábamos después alguien que pudiera gestionar a todo el equipo? Sí, es lo que estamos buscando hoy en día para este proyecto. Un project manager que ahora, digamos, pueda gestionar todo esto. Pero no podíamos traer al project manager de entrada, porque no iba a tener a nadie a quien managear. No iba a haber nadie en el equipo a quien darle indicaciones, o a quien pedirle estimaciones, o a quien... entonces, siento que es eso, siento que es priorizar qué es lo que tengo y a dónde quiero llegar, como para entender también qué es lo que voy a ir necesitando. Pero siempre va a depender de cada situación, ¿no? Espero haber contestado. Sí, totalmente. Y esto les decía, me quedó en inglés, pero bueno, quería explicarlo también como para dar un resumen de lo que veníamos hablando recién, y recalcar de vuelta esto, ¿no? De tomar las mejores prácticas que tenemos dentro de los ambientes ágiles y tratar de incorporarlos en nuestros procesos también. Una de las cosas que nosotros hacemos dentro de las contrataciones o dentro de los proyectos que vamos tomando es justamente pensarlos así, pensar en, y si lo ven, es como la elaboración de un producto. Pensar en un discovery, en ver qué es lo que está pasando, ver qué es lo que tenemos, en qué situación nos encontramos y con qué riesgos nos vamos a poder encontrar si queremos avanzar. Ponernos de acuerdo en cómo vamos a actuar, que esa sería como una kick-off, ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer, o sea, cuál va a ser nuestro primer paso, hacer un proceso de acción que nos permita a nosotros arrancar a trabajar en ese plan de acción que diseñamos, pero a su vez poder retroalimentarnos y decir, ok, frenemos, nos paramos acá, vemos cómo resultó esto y de ahí poder avanzar hacia la toma de decisiones también. Y para mí esto es un círculo infinito, les diría, porque vamos a estar siempre en un momento de iteración, vamos a estar siempre en un momento o espero que estemos siempre en un momento de hacer pequeños pasos, parar. Uno de los speakers en una conferencia que fuimos hace poquito decía, dejar al proceso respirar. Y muchas veces nos cuesta un montón, nos cuesta un montón darle un respiro al proceso y darle un tiempo a eso, pero es importantísimo tomarse ese espacio para pensar. Hay una de las cosas que yo siempre menciono y espero que ninguno de ustedes lo haga, ya se ponía mala, ya vamos avanzando en la charla y ya me pongo mala, pero muchas veces lo que nos pasa es que queremos encontrar candidatos, queremos cubrir ciertos roles que necesitamos y nos ponemos el Calendly 50 llamadas por día, entrevistamos a los 50 perfiles que se nos postularon
no tuvimos ni un momento de respirar, de entender qué estamos preguntando, de si está bien lo que estamos entrevistando, de si... Y es lo mismo que los procesos que hacíamos antes, tan viejos, de llegar hasta el final y darnos cuenta que todo lo que habíamos hecho estaba mal y que si hubiéramos parado en la segunda entrevista, hubiéramos logrado resultados totalmente distintos. Entonces, dense un momento también, por más que es difícil como emprendedores frenar, darnos un momento también para pensar y respirar, creo que es muy importante. No sé si hasta acá alguna pregunta, duda, algo que les haya surgido hasta acá de lo que charlamos. Volvieron a mí todas esas memorias, diciendo, claro, no todas las entrevistas y solo hasta el final dice, pero no era, o no era el perfil, o como ese falso sentimiento de progreso porque estamos avanzando en tareas, tipo de entrevistar, Sí. de llamar, pero pasan y que los muchas días que estamos en el veces... mismo lugar. Muchas veces nos pasa, ahora, Diego, gracias por levantar la mano, ahora te damos la palabra, muchas veces nos pasa que a nosotras, como recruiters, que tratamos siempre de hacer 2 o 3 entrevistas primero, frenar, ver qué estamos preguntando, si estamos cubriendo todo lo que necesitamos saber, ver si hay algo que tenemos que devolver a nuestro cliente de lo que estuvimos investigando con estas entrevistas, antes de llenarnos un calendario de muchísimas más entrevistas por el simple hecho de decir, hice 20 entrevistas por semana, que no me va a llevar a nada si no aprendí de las primeras, de los primeros encuentros. Diego. Claro, ¿qué tal? Hola, Emi, muchas gracias por la charla, está súper interesante. No, por favor. Bueno, saludos desde Ecuador. Y bueno, yo justo acabo de salir de mi startup. Es Mercatel, es una empresa que está actualmente en Techstars. Y bueno, salí básicamente buscando ahora nuevos retos. Y bueno, básicamente quería preguntarte, en el proceso de contratación, para ti hay una diferencia grande cuando es un perfil técnico, es decir, desarrolladores, versus, por ejemplo, account managers, por ejemplo, o sea, más de perfiles como marketing. ¿Lo manejas de manera diferente o al final el proceso es similar? Eso, por favor. Gracias por la pregunta. Después quiero saber un montón de esa experiencia en Techstars y de esa experiencia también de salida, así que seguramente después vamos a charlar mucho. Depende, no, mentira. Sí, nosotros lo que tratamos de hacer, y creo que es un ejercicio sumamente valioso para ir haciendo, es implementar estas prácticas de tecnología en todas las posiciones que se pueda. ¿A qué me refiero con esto? Hoy justo lo hablábamos con uno de nuestros clientes que muchas veces lo que pasa es que con perfiles que parecen más admin, como un account manager, como alguien contable, es como que uno se queda, bueno, en una instancia de entrevista a lo mejor, o en una instancia de validación de competencias y demás, y después, nada, la persona ingresa a laburar, a trabajar, y nos damos cuenta a los meses que no era el rol que necesitábamos, no era el rol que queríamos, y esto nos pasa justamente por tomar estas definiciones del rol y decir, bueno, es account manager, listo, account manager igual a lo que dice la job description, igual a lo que dice el rol que tiene la persona, le hago una entrevista, me cae bien, siento que tiene la experiencia, avanzamos y contratamos. Una de las cosas que nosotros queremos implementar es cómo podemos generar una instancia de validación técnica, como hacemos con los desarrolladores, por ejemplo, para ver cómo esa persona se va a desempeñar después en el día a día. No tiene que ser, no estoy hablando de un challenge técnico para un account manager, pero sí de decir, bueno, si vamos a hacer una instancia de entrevista, ¿cuán transparente puedo ser yo de lo que necesito de esta posición para poder decirle a la persona, yo voy a necesitar esto? ¿O cómo puedo traducir yo mis necesidades en acciones o en preguntas que me permiten a mí detectar si esa persona realmente me va a poder ayudar con eso? Porque muchas veces nos centramos en, no sé, tendrá la formación académica en tal cosa, trabajó en empresas de tal estilo, y a lo mejor
después en el día a día nosotros necesitamos otro tipo de actividades, otro tipo de iniciativas, otro tipo de skills que nunca las validamos en esa entrevista con los candidatos. Para mí, como para resumirte, siempre es tratar de ser lo más transparentes de nuestras necesidades reales y de cómo va a ser el día a día y ver cómo podemos traducirlas en una evaluación que nos permita a nosotros conocer cómo se va a desempeñar esa persona después en esa área de trabajo. Sobre todo para esos roles tan subjetivos, te diría, de cómo se va a acercar a un nuevo cliente, cómo va a manejar una cuenta, cómo te va a ayudar a crecer el negocio. Yo ahí te quiero compartir una anécdota, Diego, y complementándote a mí, y es... Ay, sí, amo. Cuando yo me moví de Rappi a Zuale y ya entramos en un proceso de expansión, que me tocó expandir los equipos de producto y tecnología, Sebastián, que es uno de los fundadores, me regaló un libro que se llama The Effective Hiring Manager, el Hiring Manager efectivo. Imagínate lo que es pasar de un equipo de tecnología de 10 personas a 300 y tienes KPIs todas las semanas de ofertas hechas todas las semanas, ¿no? La cantidad de gente que tienes que estar entrevistando y en los biases o en los errores que puedes caer. Este libro me encantó y una de las cosas que dice es justo lo que estabas diciendo de mí. Uno cuando de pronto no sabe entrevistar, lo primero que se deja llevar es, se vislumbra por los nombres, es que viene de Uber, viene de Rappi, viene como los apellidos, o lo que estudió o dónde estudió. Pero a la hora de hacer de verdad el trabajo, eso no determina el éxito o no determina el éxito. Como decía a mí al principio, etapas, personas en el momento indicado, etc. Y te podría decir que mi manera de entrevistar cambió en cuanto, la primera entrevista que yo te hago, Diego, es, yo quiero conocer de Diego, sus experiencias, todo. Y en la primera entrevista los candidatos siempre se venden lo mejor, como el carro más divino que nunca se ha pinchado ni le ha pasado nada malo. Pero en la siguiente, yo les digo, los pongo en una situación, este libro va a ponerlos en una situación de lo que haría en la vida real. Y ahí es cuando tú te das cuenta si está preparado o no, si usa las herramientas o no, si ves el proceso que sigue o no. Y me di cuenta que lo vi en las personas de producto que entrevistaba y en las personas de tecnología, pero luego que empecé a tener en mis equipos personas de ventas y marketing, todos integrados, empecé a aplicar lo mismo. Me di cuenta que lo puedes aplicar para una persona de ventas, ¿no? No es solo, sí, no, es que yo vendí muchísimo. Ok, aquí está el caso, ¿cómo prospectarías esta cuenta? ¿Cómo venderías? Quiero ver tu proceso. Aplica para marketing, aplica para lo demás. Y muchas veces, qué bueno esto, David, que mencionás, porque nos ha pasado también, sobre todo en roles comerciales, es la pluralidad. Muchas veces en las entrevistas hablamos de logramos tal objetivo, hicimos tal cosa, y cómo hay que traer a esa persona a qué injerencia tuvo esa persona en ese resultado, cómo llevó esa persona esa tarea. Y siempre son esas cosas, y coincido plenamente en esto que menciona David, es una situación nuestra, digamos, de mi empresa, que es lo que yo necesito, ver cómo puedo traducir eso en una pregunta para la persona, para que me cuente cómo esa persona resolvió una situación similar en cualquier otro contexto. Creo que eso ayuda a filtrar el ruido de los títulos a, ok, es la persona para el momento en el que está mi empresa. Y cómo es el camino mental que hace esa persona para resolver un problema. Creo que eso me parece recontra valioso. Una de las cosas que nos pasó con uno de los clientes que sumamos hace poquito era que teníamos que ayudar a armar las validaciones técnicas de perfiles técnicos, siendo el director de tecnología especialista en una de las tecnologías, no en las otras que íbamos a sumar. Planteamos distintas opciones, a lo mejor hacer con algún consultor externo, utilizando alguna herramienta y demás, pero el cliente quería mantener la entrevista técnica interna y ayudamos a trabajar en eso. Y una de las cosas que repetimos hasta el hartazgo fue: ¿cómo querés vos que la persona resuelva un problema técnico? Acá hay muchos que vienen del palo de desarrollo y sabemos que a lo mejor no sabemos cosas, líneas de código de memoria, o sea, no funciona así. Pero yo lo que quiero saber es, ¿cómo vas a resolver vos un problema que yo te planteé?
¿no? Decir, bueno, si yo tengo este problema con mi producto, con el desarrollo, con esto que salió a producción y se rompió, ¿cómo lo resuelvo? Y algunas personas te dirán, bueno, primero me siento y analizo qué es lo que está pasando, qué se hizo y dónde está el error. Una vez que detecte dónde está el error, veo si es algo que yo puedo solucionar, si necesito contar con alguien más de mi equipo. Entonces, más allá de la seniority en una tecnología, y vuelvo a la primera slide, es el apoyo emocional, es cómo esa persona me va a ayudar a resolver un conflicto. Y eso es lo que nosotros necesitamos saber de la persona que se va a sumar a nuestro equipo. Creo que eso es como lo más valioso al momento de hacer estos procesos también. Johnny, ¿te parece si dejamos tu pregunta para los últimos minutos? Porque el espacio ya va concluyendo y me encantaría que Emi alcanzara a terminar su presentación. Si quieres, verla poniendo aquí por el chat. Gracias, Diego, y gracias, Johnny. Voy a estar esperando ahí a ver la preguntita, si después la charlamos un poquito. Una de las preguntas también que me gustó mucho ver en el formulario fue esto, cómo hacer también ese balance entre los tiempos que tengo y la calidad de la contratación que quiero lograr para mis equipos. Yo planteo acá como 3 escenarios posibles. Hay 1.000.000 de escenarios, pero me parece que estos a lo mejor son los más representativos también. Hay ciertas contrataciones que necesitan hacerse en volumen, ya sea porque son contrataciones más operativas, de roles más operativos, o porque son crecimientos muy grandes y que necesitamos hacerlos en grandes cantidades. Y acá lo que siempre tratamos de pensar cuando iniciamos los procesos es evitar las rotaciones, ¿no? Evitar que esas personas que nosotros hicimos tanto esfuerzo en sumar, que esas personas se bajen de los procesos o ingresen y después nos abandonen al poco tiempo de ingresar. Entonces, queremos evitar esta rotación temprana. Lo más importante para mí en estos procesos de contratación de volumen es tener estandarizado cómo vamos a evaluar estos perfiles. Si son a lo mejor roles más operativos, ya sabemos que van a pasar por ciertas instancias, a lo mejor hasta podemos apoyarnos en distintas herramientas que nos den una mano para hacer test o validaciones o lo que necesitemos en ese caso en particular. Importantísimo, creo que llegamos a tocarlo muy poquito, pero también hay que entender que la contratación no termina cuando la persona firma una oferta. Hay todo un plan de inducción y de entrenamiento que nosotros tenemos que pensar para que todo el esfuerzo que se hizo en la contratación y todo lo que venimos hablando tenga un impacto totalmente positivo también en esa persona que se va a sumar. No hace falta un gran proceso de onboarding, simplemente tener algún lineamiento al menos claro de cómo vamos a introducir a esa persona a un hábitat totalmente nuevo que solamente nosotros conocemos por estar inmersos y que necesitamos tener como un plan de cómo le voy a contar lo que hacemos, cuál es nuestra cultura, cómo nos comunicamos, qué tipos de herramientas usamos y demás, porque esto va a permitir que la persona sea parte de este equipo, que se sienta parte desde el día 1, que sienta que ingresó y está a lo mejor 100% remoto, pero sí, a veces es solamente te paso las credenciales y nos vemos, la persona a lo mejor no sabe ni a qué hora se tiene que contactar o conectar el día de ingreso. Entonces, aplica para todo tipo de contrataciones, pero siempre me parece que está bueno pensarlo también cuando empezamos a sumar en gran cantidad al equipo. Y esto cuando hacemos contrataciones en volumen, a lo mejor por tener un mismo rol, siempre hacemos un proceso constante, ¿no? Nunca se termina de alimentar esa base de pipeline que le decimos o de talento disponible para evitar que nos tengamos que arrancar los procesos de cero, sobre todo si contratamos en volumen. Tenemos contrataciones después de alto nivel, que creo que esto también nos pasa mucho en las startups cuando empezamos a crecer y vemos que hay que contratar un CTO, vemos que hay que contratar un CFO, vemos que hay que contratar figuras
a lo mejor C-level, personas que van a tener un alto impacto en nuestro rendimiento también. Y para esto, importantísimo anticiparnos a estos roles claves. Hoy en día a lo mejor decimos, sí, sé que el año que viene lo voy a necesitar. Bueno, hoy ya tengo que ponerme con esto, hoy ya tengo que empezar a armar este perfil de, si no tengo el mío, si no tengo mi rol todavía definido, armemos nuestros propios perfiles, nuestras propias descripciones de rol, y después empezar a anticiparnos a los roles que queremos sumar y que sabemos que van a ser claves para nuestra organización, tanto desde las tecnologías, desde lo hard, desde lo que necesitamos más técnico, hasta lo soft. ¿Con qué tipo de personas queremos trabajar? Empezar a generarnos un banco de talentos, ya sea internos, si tenemos la chance de elegir entre nuestro equipo interno y desarrollarlo para llegar a estas posiciones de alto nivel, como externos también. Y esto va a ser posible si nosotros empezamos a trabajar también en transmitir un poco acerca de quiénes somos y establecer nuestra marca empleadora. Una de las cosas que les puedo contar acerca de esto es, sabemos que hay uno de nuestros clientes que va a necesitar el año que viene un CFO, y fue como, ok, empecemos a trabajarlo hoy. Hoy vamos a empezar a ver qué se necesita de este rol, cómo es el equipo, dónde va a estar participando el equipo, como para nosotros empezar a también meternos en esos ambientes y compartir esta publicación, y que alguien que esté interesado en este cliente se sume por compartir un ideal, y eso es gracias a la marca empleadora. Y esto nos va a permitir anticiparnos, obviamente, a las necesidades que vayamos teniendo. Y por último, perdón que estoy yendo así tan rápido, pero nos apremia el tiempo, hablamos de las contrataciones de alto impacto. Y creo que esto es importantísimo para que no descuidemos lo que tenemos hoy en día. Tenemos que pensar también qué estructura tenemos hoy, cómo podemos asegurarnos de que nuestro producto, nuestro servicio, lo que estemos trabajando nunca quede desatendido. De vuelta, vamos a tener que trabajar mucho en nuestros roles, en pensar quiénes conocen el negocio, quiénes tienen las expertise técnicas que necesitamos, y principalmente cómo hacemos estos planes no son planes de sucesión, sino de reemplazo frente a cualquier inconveniente que vayamos teniendo dentro de nuestra estructura. Nadie quiere pensar en esto, pero hay roles que son de muy alto impacto, y que tenemos que tener en cuenta qué hacen y qué valor van a tener para nosotros, también como para detectar qué es lo que tenemos que hacer. Y tener esto, ¿no? De si sabemos que nos falta esta figura, o por algún motivo esta figura sale de nuestra empresa, establecer fechas límites para cubrir esos roles, tener un plan y tener una prioridad para esos roles que sabemos que son urgentes. Un poquito lo que hablábamos antes con Douglas, saber que si este va a ser un gran problema para que yo siga avanzando, necesito darle, o sea, todo lo demás tiene que destinar prioridad a este tema. Y tiene que ser un proceso totalmente representativo de lo que va a pasar después. O sea, es, bueno, si este rol es de alto impacto, ¿a qué me refiero con eso? Y es definir otra vez lo que hablábamos al principio de qué es el alto impacto para mí, y qué es lo que estoy haciendo que va a generar este rendimiento dentro de mi empresa. Rapidísimo fue esto, fue como ta. Espero que se haya podido entender. Como último punto, y a modo tal vez de resumen y de conclusiones, para mí es muy importante tener esta forma de recopilar nuestras responsabilidades, nuestros roles, nuestros perfiles. ¿Qué tenemos hoy antes de meternos a armar equipos de altos rendimientos? ¿Dónde estamos parados hoy en día y qué estamos trabajando desde nuestro lugar o desde nuestro rol? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades?
cuáles van a ser los riesgos o los bloqueos que vamos a tener si necesitamos movernos en cantidad, si necesitamos movernos de estructura, si necesitamos modificar algo dentro de nuestro ecosistema. Y diseñar estas estrategias y estos procesos para nosotros, o sea, nuestros procesos para guiar las acciones que necesitamos tomar, no por lo que hizo otra empresa que a lo mejor tiene otros recursos, sino por lo que necesitamos nosotros hoy en día y a dónde queremos ir, y que nos permitan tomar estas decisiones que estén basadas en estos datos, y principalmente que tomemos estas decisiones basándonos en iteraciones constantes, que hagamos pequeños pasitos pero firmes, lo mismo que hacemos con nuestros productos, que sea la forma en la que nosotros también manejemos el armado de nuestros equipos. Y ahora tomo aire. Oficialmente nos queda un minutito, pero nos podemos quedar unos 10 minutos más al principio para poderlos escuchar. Emi, creo hasta ahora, quiero hacer un gran resumen de todo lo que hemos aprendido hoy. Si hay algo que me podría llevar hoy es que en general hay que pensar el proceso de contratación como un producto. El MVP es lo que necesitamos, priorizar esos features que necesita una persona, o sea, identificarlos y luego priorizar, parar, o sea, lanzar, buscar, iterar, y luego ya una vez lo contratamos hay que hacer un buen onboarding, porque si no todo ese trabajo que se hizo en la implementación se puede perder. Es el mantenimiento, ¿no? del producto. Una vez que nosotros tenemos nuestros primeros usuarios, no podemos olvidarnos de esos primeros usuarios, no podemos desestimar todo eso que se hizo, porque si no perdemos gran parte del trabajo que realizamos durante tanto tiempo. Así que sí, importantísimo esta inducción y este onboarding hacia lo que estamos creando. Increíble, Emi. Les recuerdo a todos, voy a pasar a presentar aquí mi pantalla. Primero, darte las gracias, este espacio estaba increíble. No, por favor. Espacio para un par de preguntas de la comunidad. Antes que nada, les recuerdo, por favor, llenen el feedback de lo que vamos hasta aquí, saquen su teléfono y escaneen este código mientras ya vamos a hacer las preguntas, pero va a ser súper importante para poder ajustar estos espacios para ustedes. Emi, increíble. Gracias. Gracias a todos también los que fueron aportando sus casos y sus preguntas. Me sirve un montón esto, validar con ustedes lo que trabajamos también, y me ayuda un montón charlar, y me gusta mucho charlar también de todas estas cosas, así que gracias por la participación. Tenemos una pregunta de Johnny. Johnny, no sé si sigues por acá y quieres abrir tu micrófono para que no te vayas sin hacer la pregunta. No te estamos escuchando, me parece. ¿Johnny? O no sé si soy yo el que no escucha a Johnny. Yo no escucho tampoco. No te estamos escuchando. Llego a ver tampoco. Ahí está. Sí, ahora sí. Ahí sí. Sí. Ahora soy yo el que no escucho. Ahora sí. Oh, ahí está. Okay. No, primero que todo agradecerles por el espacio, que chévere que se hayan tomado pues, el trabajo de hacer este proceso. Y lo más importante que iba a decir, que me sorprendió mucho, es que hayan permitido la participación del grupo. Normalmente por la reducción de tiempos, las personas que estamos simplemente escuchamos y no logramos interactuar, que es lo que más queremos hacer, que es lo más valioso para nosotros. Creo que esto ha sido súper productivo y ojalá sigan haciéndolo de esa forma interactiva. Gracias. Y más allá de esto, es que yo tenía como una duda, y es que dentro de las miles de cosas que uno vive cuando uno está emprendiendo, hay un tema que nosotros creíamos que lo habíamos hecho bien y que hoy me estoy dando cuenta que no. Y era que dijimos, no, debemos alinear primero la cultura organizacional de la compañía para poder atraer el talento adecuado que haga match con la cultura de la compañía. Y decíamos, wow, somos unos genios haciendo esto. Y David dijo una parte clave que también dijimos nosotros que teníamos que tener en cuenta, era que teníamos que tener en cuenta que todas las personas no son para el mismo momento en el que está la compañía. Entonces hay
son para etapa pre-semilla, otros para etapa semilla, otros para serie A, serie B, y cuando estamos creciendo y nos volvemos el Rappi de Colombia. Entonces, eso me lleva a una pregunta, que a pesar de nosotros haber hecho todo ese proceso de alineación, hay algo que nos, creo yo, y hoy oyéndote mucho, no sé qué nos falló, porque a pesar de haber hecho todos esos procesos, la gente se rotaba, la gente se iba, y era increíble la rotación. Yo estoy en Medellín, Colombia, y es increíble cómo la gente entraba y por ahí alguien dijo, no, pero hazlo con stock option. Dijimos, ok, a los desarrolladores de la etapa inicial, démosle stock option y creemos con eso. No les importó, se fueron también. Entonces dijimos, ok, entonces será el tema salarial, necesitamos subir los salarios de los desarrolladores para que no se nos vayan. No, fue falso, también se fueron. Entonces, al final, hoy, tengo una laguna en la mente donde digo, ¿qué es realmente lo que pasa y cómo está pensando hoy o cómo debo analizar hoy? ¿Cómo me debo reinventar para poder entender qué está pensando hoy las personas al momento de buscar un empleo y de querer contratarse? Porque el boom de las aplicaciones hoy, todo el mundo, yo quiero estar en unas aplicaciones, pero cuando te aterrizas y entras y sabes que es de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchas horas de trabajo, entonces dicen, ¡ay, no, esto no es lo que yo buscaba! Yo pensé que era Bancolombia, donde me sentaba 8 horas, me sentaba 2 y me iba. No, no es así. Entonces, esa parte, ojalá algunos del equipo, de las personas que están aquí, puedan darme esa magia para poder entender un poco más. Gracias. Gracias por tu pregunta. Mira, tomo 2 cosas, 3 capas de lo que mencionas, porque tiene como un montón de variables. Primero, está buenísimo pensar en la cultura. No creo que haya estado mal el approach de pensar o de tratar de definir la cultura. El tema es que la cultura es algo tan cambiante a medida que ustedes también como empresa vayan cambiando y que vayan sumando gente, y esa gente que ingresa te modifica la cultura, la gente que sale te modifica la cultura. Es como que no es que está mal, es que la cultura siempre está también en continuo crecimiento y en continuo cambio. Sí hay 2 puntos que a lo mejor te pueden ayudar un montón, porque te escuchaba y decías, la gente se iba y pensamos que era por esto y hicimos tal cosa y después se volvían a ir y pensamos que era por esto. Yo, y así, haciendo una intervención totalmente arbitraria, pienso en una entrevista de salida, ¿no? En que la gente que sale te dé esa devolución de por qué se está yendo. Creo que es recontra valioso. Son procesos complejos de implementar, sobre todo también a ver, somos startups, muchas veces no tenemos un área de recursos humanos que nos ayude a implementar estas entrevistas de salida, pongámosle, pero me parece que si ya tenés esta constante donde estás viendo estas salidas y no detectás a qué se deben, me parece sumamente valioso eso. Me parece también que esto que mencionabas de entran pensando que tal cosa y después se dan cuenta que no, entonces el proceso de selección no está siendo representativo tampoco de lo que está pasando dentro de tu empresa. Simplemente porque uno y este creo que es uno de los errores que cometemos todos, ¿no? Cuando uno quiere atraer talentos, tiende a contar lo que piensa que el talento quiere saber, o tiende a contar ciertas cosas que a lo mejor no son totalmente representativas de lo que pasa después en el día a día. Y por eso yo antes mencionaba que cuando hacemos estas etapas de discovery con los clientes, le decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo va a ser realmente después de eso? Yo no puedo ir a decirle a un candidato que vamos a trabajar así, y después cuando ingresa se da cuenta de que está solo, de que las asignaciones se las tiene que buscar solito en Jira y agarrar tickets solo, y que entonces para mí, por estas pequeñas cositas que me contás, yo te puedo decir que está buenísimo que trabajen en la cultura, me parece que está bueno ir definiéndola, me parece que hay que implementar procesos más representativos de lo que va a pasar después una vez trabajando dentro de tu empresa,
Y si hay algún manager, algún hiring manager que pueda ayudarte a hacer estas entrevistas de salida y a diseñar un pequeño proceso que te dé información de por qué realmente la gente se está yendo, me parece que va a ser recontra valioso. Buenísima respuesta, Emi. Les recuerdo a todos, a ti también, Johnny, que se pueden unir a la comunidad también escaneando este código QR. Ahí pueden decidir si quieren recibir algún tipo de updates o por WhatsApp o por email. Todos los miércoles, Johnny, compartimos datos del ecosistema, tips, masterclasses como esta, y cubrimos mucho ese tema de contratación, de talento, etcétera. Emi, si se quieren poner en contacto contigo, ¿a dónde te pueden contactar? ¿Podemos compartir tu LinkedIn? Obvio que sí, está mi LinkedIn ahí a disposición. Me encanta charlar de estas cosas con la comunidad. Fue el pedido que le hice a David. Le dije, quiero que charlemos de esto, quiero saber qué está pasando, quiero que hablemos de estas cosas, así que más que bienvenidos todos los que quieran charlar un poquito de este tema. Súper, nos pueden agregar en LinkedIn, nos pueden seguir en LinkedIn como Soy Startup Latam, a Emi en Cadre y directamente en su LinkedIn. Y si están viendo este video en YouTube, recuerden dejar un comentario, si lo quieren volver a repasar o compartirlo con alguien, los leemos, les respondemos y nos emocionamos cada que ustedes lo comparten. Gracias por su feedback y por su tiempo y nos vemos en la próxima Masterclass. Chao a todos. Gracias, muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego.